El nunca renunciar a nuestra vocación, eso es súper importante, ¿no? O decimos, yo no sirvo para eso porque no tengo paciencia, ya la realidad nos irá diciendo si ese plan hay que ir rehaciéndolo también o adaptándolo. Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta, tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenido sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Yo soy Rosa, voluntaria en Inspiranza, y hoy me acompaña Iciar, psicóloga y voluntaria en Inspiranza. Bienvenida, Iciar, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Muy bien, contenta de estar aquí en este espacio. Bueno, hoy quería proponerte una reflexión para que compartamos con las personas que nos escuchan, que comienza con una pregunta, Iciar, y ahora vamos como desgranando, pero la pregunta es, ¿puedo ganarme Bien. la vida con lo que me gusta hacer? Pues mira, esta pregunta es súper importante y bueno, creo que todos nos la hemos hecho en algún momento, no solamente cuando hemos sido más jóvenes y hemos estado como decidiendo qué hacer, o en cuanto a carreras o oficios, sino también a lo largo de la vida, ¿no? Después de cierta trayectoria laboral que uno dice, bueno, pero ¿será que realmente voy a poder tener la vida que quiero con eso que estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues mira, sí, efectivamente hay varias cosas que nos van a dar respuesta a esto, ¿no? Lo más importante siempre es partir como de nuestras prioridades, ¿no? Cuando decimos ganarnos la vida, es poder ver qué para nosotros es lo principal, ¿no? Si es, por ejemplo, tener tiempo libre, ¿no? Si somos de las personas que decimos, pues mira, yo con que me alcance para, no sé, una casa propia y un coche, tengo, ¿no? Y por ahí ya que pueda viajar, que me permita hacer familia, etcétera, ¿no? Pues muy bien, entonces habría que encaminar las decisiones por ese lado, o más bien, si somos de las personas que nos gusta viajar mucho, tener una vida mucho más quizás con ciertos lujos, ¿no? O que queremos vivir en cierto lugar, en cierta ciudad o en cierta zona de la ciudad, pues bueno, por allí entonces habrá que encaminar también quizás nuestra vocación a oficios, ¿no? Asociados o áreas, digamos, laborales asociadas más como a poder ganar un poco más, ¿no? En ese sentido. Entonces, siempre hay que partir de allí, ¿no? Siempre me gusta hablar del tema del deseo, de lo que nosotros queremos, ¿no? Más a largo plazo, más como digamos en términos globales, ¿no? La vida que queremos tener. Y a partir de allí, entonces, empiezan a surgir los caminos, ¿no? Que no siempre serán inmediatos, ¿no? Que bueno, eso siempre es importante tenerlo presente, pero que sí son posibles, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ir buscando en base a lo que yo quiero, la meta específicamente de la vida que quiero tener, cómo es eso de ganarme la vida para mí. Y pues bueno, partir justamente de allí, ¿no? Del tiempo que quiero y de qué estoy dispuesta también a dar o dispuesto a dar para tener esa vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Hablaba, cuánta energía? hablabas de caminos, y CIAR, aquí estamos planteando en esta conversación de hoy dos conceptos. Por un lado, el de vocación, que es eso que me apasiona, que me gusta hacer, que en cierto modo me siento como llamada, ¿no? A dedicarme a eso, siento algo profundo dentro de mí, como tú decías, también vinculado quizás a mis valores. Y por otro lado, la profesión, bueno, pues con lo que consigo dinero, con lo que consigo pues mantenerme o pagar las facturas, como suele decirse. Y efectivamente, Mm. para algunas personas, aunque lo ideal es que estos dos conceptos confluyan, y es genial cuando eso pasa en mayor o menor medida, pero para muchas personas efectivamente estos caminos pueden ser como líneas paralelas que nunca llegan a cruzarse del todo. Y ahí hay un concepto importante que tú marcabas, que es el del deseo. Exactamente, sí. El nunca renunciar a nuestra vocación, eso es súper importante, ¿no? Sobre todo de repente en profesiones que tienen
como espacios de ejercicio más limitados, ¿no? De repente algunas profesiones deportivas, ¿no? Por ejemplo, de alto Mm, rendimiento o musicales o artísticas o muy intelectuales, ¿no? De repente, no sé, estudiamos filosofía, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿y qué hace un filósofo en el día a día? Bueno, de repente el ambiente académico, el ámbito académico va a ser uno de los primeros, ¿no? De repente no es lo mejor, de repente uno quiere dedicarse a otra cosa o aplicar ese conocimiento de otra manera. Pues bueno, eso, ¿no? De repente si empezamos por la parte docente, es el camino en el que vamos también como poniendo nuestra vocación mientras vamos construyendo lo que necesitamos, ¿no? Porque en muchas ocasiones y creo que es algo también como muy actual, ¿no? El tema de el emprendimiento, de trabajar por tu cuenta, ¿no? De hacer tus propios proyectos laborales, ¿no? Por ejemplo, va también de la mano con el tema, pues bueno, que vino después de la pandemia y el home office, ¿no? Que se ha hecho también tan presente. A raíz de eso, pues bueno, hay mucho más espacio ahora, ¿no? Hay como más aceptación, ¿no? De todos estos trabajos independientes. Pero bueno, para eso siempre necesitamos capital, necesitamos también, ¿no? Ciertos contactos y eso nos puede llevar un tiempo, ¿no? No es que vamos a estar 10 años en eso, pero sí es verdad que no es que nos graduamos y decimos, ahora sí, voy a montar mi empresa, ¿no? Quizás necesitamos un poco más de trabajo, también de conocimiento, ¿no? Que muchas veces se logra es trabajando en otros lugares para ir ganando esa experiencia y después hacer lo que queremos en nuestro espacio, en nuestras condiciones, pero bueno, ya de una forma que se sostenga más en el tiempo, ¿no? Y evitar también un poco estos impulsos de no soporto a mi jefe, me voy, o esto no es lo que yo pensaba, entonces voy y estudio otra cosa, ¿no? Es como ya va, pero ¿por qué lo vamos a hacer? Realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que yo quiero, ¿no? Y en base a eso, pues eso, ¿no? Y eso, sobre todo, si hay cuentas que pagar, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿cuánto necesito yo al mes para subsistir y cuánto tiempo más puedo yo tolerar el espacio en el que estoy, ¿no? Si es que no es lo que quiero, siento que me alejo de mi vocación y entonces ir moviéndome también a lo que realmente quiero, ¿no? Aquí lo más importante, ¿no? A propósito de este tema es también ser muy conscientes del dinero porque es algo de lo que no nos hablan mucho. Nadie nos forma en cómo manejar nuestras finanzas, ¿no? Que eso también es algo que está muy presente, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, bueno, pues es verdad que es importante cuidar el dinero. No quiere decir que no vamos a gastar en nada, pero sí es verdad que es importante ver qué estoy haciendo yo con el dinero, mi relación con el dinero, ¿no? Para que no tenga escapes y entonces todo este camino paralelo para llegar a mi vocación no sea demasiado largo porque de repente estoy teniendo fugas en de repente vivir deseos de otros también, ¿no? Como que, ay, bueno, tengo una sí. pareja que le gusta viajar y entonces yo gasto muchísimo dinero anualmente en viajes, de repente a lugares que no quiero ir o de repente en ese momento no quería viajar, quería comprar algún equipo para mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Y o para ese proyecto laboral que tengo y bueno, al final lo gasté en el viaje, ¿no? Entonces es como, bueno, ponernos allí un poco más determinados, ¿no? En este tema de qué dinero tengo, para qué realmente lo quiero usar, ¿no? Sí, es muy importante aprender a conjugar. Tú decías, mencionabas algunas profesiones que son muy, muy vocacionales en muchos casos, ¿no? Un deportista de alto rendimiento o profesiones que tienen que ver con cuestiones más creativas, artísticas o intelectuales. Pero efectivamente hay que pagar las facturas, hay que ir al supermercado y hay que equilibrar todo eso. Si te parece, luego podemos hablar o trazar o proponer algunas ideas para buscar ese equilibrio. Pero quería Sí. también plantear una cuestión previa que tiene que ver con esto que comentábamos, ¿no? Bueno, no tengo los recursos suficientes, no he estudiado lo suficiente como para dedicarme a esto, no tengo la experiencia suficiente como para emprender y muchas veces estas actitudes están más vinculadas con el miedo que con otra cosa. Eso me hace plantearme, Ciara, a la hora de dedicarnos profesionalmente o de querer emprender un camino profesional sobre nuestra vocación, si los miedos son los que nos impulsan a fracasar incluso antes de intentarlo siquiera, ¿no? Con este tipo de excusas, por decirlo así. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
el miedo es allí una especie de neblina, de bruma, que muchas veces no nos deja ver realmente, bueno, hablando de caminos, ¿no? El verdadero camino, y también nos lo hace ver mucho más largo, mucho más empinado, ¿no? Entonces, sí, eso es súper importante, ¿no? Que podamos diferenciar justamente esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que yo quiero y qué miedos tengo? Porque a veces justamente están como unidos, ¿no? Es como, yo quisiera esto, pero no, eso me va a ser difícil ganar dinero después. O no, yo le digo a mis papás que quiero hacer tal cosa, no sé, que quiero ser músico y bueno, ponen el grito en el cielo, como se dice, ¿no? O me echan de la casa, etcétera. Pero bueno, ese ya es parte del miedo, ¿no? Pero si realmente hay un deseo en eso, entonces es más bien como, bueno, ir acompañando esos miedos que vamos identificando también con posibilidades, ¿no? Me da miedo decirle a mis papás, ok, de repente se molestarán conmigo, pero ¿qué posibilidades tengo de que se les pase la molestia? Yo podría de repente explicarles bien, ¿no? Informarme yo bien también de qué futuro tengo con ellos. Oh, hola, esto es De Vida y Vueltas, un proyecto de Inspiranza, una organización sin ánimo de lucro donde todo lo hacemos con amor y voluntarios. Si te está gustando este contenido y quieres apoyar nuestra misión, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario y compartas este episodio para quien lo necesite. Además, si deseas conocer más sobre nosotros, te invito a nuestra página web www.inspiranza.org, donde podrás encontrar información acerca de cómo unirte a esta comunidad. Juntos podemos hacer mucho. Qué futuro tengo con esa profesión para que ellos también, ¿no? Lo sepan, porque muchas veces también los padres parten del miedo, ¿no? Del miedo de Mm. que no va a poder tener una buena vida o de que se va a morir de hambre, entre comillas, ¿no? Entonces, pues bueno, también en la medida en que le demos información a nuestros padres, pues también ellos podrán pues confiar un poco más, ¿no? Entonces, lo mismo en nuestro propio caso, ¿no? Informarnos. Siempre la mejor herramienta frente al miedo es la información, ¿no? Saber qué es lo que nos da miedo y averiguar realmente, bueno, ¿por qué le tengo miedo a esto? Si objetivamente esto debería darme miedo, ¿cómo puedo yo también afrontarlo, ¿no? Porque bueno, el miedo también es normal siempre que estamos ante un reto importante para nosotros. Pero es un poco como, bueno, okey, tengo miedo, pero igual es algo que quiero muchísimo, así que lo voy a hacer, ¿no? Porque ahí es donde está lo que yo deseo, ¿no? Pero esto es súper importante poder distinguirlo, ¿no? Hacer como este ejercicio de, ¿qué es lo que yo quiero? Estudiar, no sé, o ser futbolista, pero ¿qué miedos tengo, no? ¿Es realmente esto un miedo o es realmente una realidad, ¿no? El tema de las habilidades, buscar también siempre personas o mentores que te ayuden, ¿no? En el tema de, bueno, ¿qué necesito yo para ser un buen futbolista? ¿Lo tengo, no lo tengo? ¿Estoy a tiempo de hacerlo? Un poco pues buscar también personas que se hayan dedicado un poco más a eso, que bueno, hoy en día con las redes sociales la verdad es que podemos contactar prácticamente con cualquier persona, ¿no? Que busquemos por el perfil de Instagram. Yo creo que hasta con Messi podríamos hablar, podríamos chatear con él. Entonces, es cosa de ir Con, e- también buscando esos con canales. él o con la persona que le gestione las redes, pero O con el community manager, exacto, que tenga y que nos dará alguna información importante para que exacto. podamos también encaminarnos, ¿no? Y saber, mira, esto me sirve, esto no me sirve, realmente yo tengo posibilidades en esto o no. Y si no las tengo, pues bueno, si mi vocación es el deporte, entonces, ¿qué más puedo hacer, no? El tema de las opciones. Sí. Sí, hablando de opciones, bueno, hemos planteado esta cuestión de los miedos o los bloqueos como una reticencia, posible reticencia a la hora de afrontar este camino profesional sobre nuestra vocación, pero otras veces ocurre también que, bueno, simplemente esos caminos paralelos, ¿no? Que no llegan a cruzarse, eh, no es que nos dé miedo, sino que no sabemos la manera de afrontar cómo dedicarnos a nuestra vocación cuando, por ejemplo, pues no es lo más obvio, ¿no? Pues me gusta el fútbol, quiero ser futbolista, siguiendo con el ejemplo que estabas poniendo antes. Quizás hay cuestiones, además de buscar información, como tú dices, bueno, pues de ser más creativos, ¿no? De abrir un poco nuestra perspectiva profesional y buscar otras formas en las que podemos desarrollar esa vocación.
Sí, esto es fundamental. De verdad que sí, la creatividad lo es todo en todo lo que hagamos en la vida y sobre todo en este aspecto, ¿no? De poder hacer dinero con nuestra vocación, ¿no? Digo hacer dinero en términos generales, ¿no? No es que vamos a hacer mucho dinero, ponernos avaros, pero me refiero al tema de que, bueno, necesitamos dinero para subsistir. Entonces, ¿cómo hago para que esto que tú mencionabas, ¿no? Al principio, que me apasiona, que me llama a hacerlo, pues también me permita pagar estas cuentas, ¿no? Ahí la creatividad es súper importante, ¿no? Dependerá mucho de la profesión también, o bueno, de la vocación que tengamos, ¿no? De repente, si nuestra vocación es más como, por ejemplo, muchas veces en el caso de profesiones que no tienen que ver tanto con el trabajo con personas, ¿no? De repente las personas que les gusta la tecnología o son ingenieros más como de sistemas, ¿no? O también pasa a veces con los administradores o los contadores, ¿no? Que de repente, bueno, son profesiones en donde el gusto o el disfrute está más en sacar cuentas o en hacer como, digamos, ser parte como de ese sistema, ¿no? Que es una cosa como medida y que ahí hay personas que se sienten muy cómodas en eso. Entonces, pues mira, de repente allí la creatividad está más bien en, bueno, estoy en un espacio que me gusta, me siento bien, esto es todo para mí o quiero un poco más, ¿cómo lo consigo, no? Pero sí es verdad que hay profesiones un poco más complicadas para poder iniciar, ¿no? En ese arranque o en ese disfrute como más directo. Entonces, pues ahí siempre, pues bueno, habrá que valerse de los caminos que podamos conseguir, que siempre tienen que ir de la mano, como decíamos, de lo que quiero, ¿no? Porque muchas veces escucho, por ejemplo, sobre todo a chicos jóvenes que dicen, bueno, yo trabajaré en lo que sea mientras consigo trabajo en lo mío. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque se nos pueden pasar los años haciendo algo que no tiene nada que ver con nuestra vocación y nos quedamos allí porque, bueno, estamos pagando nuestras cuentas, ¿no? A propósito de lo que decíamos. Y puedo darme ciertos lujos o tengo cierta calidad de vida, pero claro, llega un momento en el que de repente miro atrás y digo, wow, yo tengo 5 años haciendo algo que nada que ver con lo que quiero y se me olvidó que yo había estudiado integración social, por ejemplo. Y ahora, o sea, ya ni me acuerdo que estudié o dónde es que puedo trabajar y cuánto ganaré, ganaré más o menos que aquí, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy importante tener presente esa vocación y decir, bueno, por ejemplo, si estudié integración social, pues vamos a buscar trabajar en alguna institución que se parezca, ¿no? A esto o que eventualmente yo pueda tener algún espacio para entrar dentro del área que me gusta de la integración social, ¿no? Por poner un ejemplo. O bueno, el ejemplo también que poníamos de repente de los artistas, ¿no? El tema docente siempre es un camino para iniciar, ¿no? Si decimos, no, pero es que a mí no me gusta eso de enseñar. Bueno, pues porque no te gusta. De repente es algo también que habría que probar, porque también, nuevamente, la información es súper importante, porque a veces nos hacemos expectativas o decimos yo no sirvo para eso porque no tengo paciencia. Y yo he visto muchas personas que dicen no tengo paciencia ser muy buenos docentes, porque cuando está la pasión es que se comunican de otra manera, cuando hablan de lo que les gusta, ¿no? Entonces, igual, siempre que estamos haciendo algo que nos gusta, pues hay que probar que de repente por ahí salen habilidades secretas que no sabíamos que teníamos y nos permite también tener ese dinerillo, esa pasta para poder también después hacer algo más que nos gusta, ¿no? Mm, así es. En definitiva, yo creo que lo que queremos plantear aquí, o una de las conclusiones que saco de todas estas cosas que hablamos, es la de buscar un equilibrio. Hablamos de la importancia de este tema porque al final, cuando hablamos de vocación, hablamos de un concepto eh, que tiene muchas más connotaciones, que es esa realización personal, ¿no? Darle un sentido a la vida, a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, pero que tenga un sentido. Y eso es importante no solo en lo profesional, sino también a nivel interno, personal, emocional. Eso es totalmente correcto, sí, sí, sí. Es súper importante porque eso, ¿no? De repente nos vamos como involucrando en otras cosas, ¿no? En otros gastos también, y al final terminamos súper agobiados con mucho trabajo, con muchas deudas, y qué espacio va a haber para pensar, ah, pero ¿verdad que yo había estudiado tal cosa?
¿verdad que yo había empezado a trabajar porque quería estudiar tal cosa, ¿no? Eso se nos olvida entre tantas, digamos, bueno, vicisitudes o temas del día a día, ¿no? Entonces es súper importante tener un equilibrio justamente entre lo que me ayuda a subsistir, digamos, y lo que realmente disfruto. Tener espacios libres es súper importante, sobre todo cuando estamos en esa etapa en la que estamos haciendo algo que no, o sea, como que es un trabajo que va con mi vocación, pero no tanto, ¿no? Cuando estamos haciendo como este camino para, ¿no? Llegar a nuestra vocación. Es súper importante allí eso, tener siempre el tiempo libre, así sea 2 horas a la semana, que yo diga, bueno, me voy a sentar a pensar qué estoy haciendo con mi vida, o sea, cómo me siento, ¿no? En el día a día, qué necesitaría yo para tener otro aire, ¿no? Esto sobre todo cuando hay mucho estrés o cuando nuestro cuerpo empieza a hablar, porque muchas Mm. veces de repente uno dice, ay, a mí me gusta mi trabajo, no me siento estresado, pero tenemos dolores en las articulaciones, tenemos jaquecas todos los días, o tenemos el estómago con una gastritis que no se nos cura nunca. Entonces, Así bueno, es. de repente nuestro consciente, digamos, está bien, está controlándolo todo, pero nuestro cuerpo nos está diciendo, mira, de repente no tanto. De repente hay algunas cosas ahí que bajarle o que Quizás cambiar para que estés mejor. quizás no todo va del todo bien. Y para Exacto. y para eso, Iciar, ¿podríamos proponer un plan o al menos alguna serie de puntos prácticos que las personas que nos están escuchando hoy, si están en una situación similar, puedan, pues eso, poner en práctica y empezar a trabajar en estos pasos para lograr ese equilibrio? Por supuesto que sí. Sí, de hecho el plan es súper importante porque también es lo que nos ayuda a seguir, perdón, también como manteniendo nuestra esperanza, aunque ¿no? Suene quizás romántico, ¿no? Pero es súper importante porque al final se trata de no perdernos, como decía, ¿no? En ese día a día, en el tiempo que yo tengo haciendo esto, que no era lo que quería y tal, pero que al final, bueno, si tú tienes tu plan, eso se va a dar, porque estás siguiendo el plan, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para poder armarlo es identificar las prioridades, ¿no? Esto que yo quiero, como mis metas, ¿no? Empezar, por supuesto, por las metas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener mi propio negocio y mi negocio, mi profesión va de comprar equipos, ¿no? O tener instrumentos, eh, o de repente necesito un local para vender lo que yo vaya a Mm. vender. Entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo necesito yo? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánto tiempo necesito para obtener ese dinero también, no? Em, También, pues, por ejemplo, ¿qué espacios me acercarían a tener la experiencia que necesito para eso también, ¿no? No solamente en términos materiales de dinero y objetos, sino también en términos de experiencia, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo como eso mapeado, que podemos hacer una lista y todo allí, ¿no? Con flechitas, mira, si me dedico a esto, me lleva a esto, ¿no? Entonces ya por ahí empezamos a plantearnos tareas específicas, ¿no? Entonces, si yo necesito tanto dinero, tengo que ahorrar. Ok, ¿y cuánto gano en este momento si ya tengo empleo? ¿O cuánto tendría que ganar en mi próximo empleo o en mi primer empleo para poder de repente lograr esto en el tiempo que yo me planteo inicialmente? Ya la realidad nos irá diciendo si ese plan hay que ir rehaciéndolo también o adaptándolo, pero que mira, el inicio siempre es lo más importante, ¿no? Que lo podamos considerar. Y si de repente no tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades, no sé muy bien qué es lo que quiero hacer, pues bueno, yo siempre invito a que podamos revisar en esos anhelos que tendríamos, ¿no? Desde la infancia o esos deseos que estaban ya planteados allí, porque bueno, pues de niños somos, digamos, como muy puros, ¿no? Muy de, ay, yo quisiera ser astronauta. De repente a los 25 años nos lo replanteamos, pero ¿qué era lo que en ese momento me hacía me hacía querer ser astronauta, ¿no? De repente una curiosidad por el universo. Entonces, bueno, pues qué otra cosa podría yo hacer para que esa curiosidad pudiera estar también, ¿no? En marcha en otro ámbito, en otra profesión, ¿no? Entonces, es un poco también como hacer ese ejercicio de autoconocimiento
que nos va a ayudar también a saber un poco más de qué es lo que queremos o en dónde hay que buscar, ¿no? En qué áreas, qué profesiones, qué trabajos tenemos que buscar para poder ir cumpliendo lo que queremos, ¿no? Y algo que también nos ayuda mucho es poder visualizarnos, que las visualizaciones a algunas personas les da un poco de ansiedad porque es como, ay, yo no sé ni qué voy a hacer mañana, así que menos puedo saber qué quiero hacer de aquí a 5 años. Bueno, no se preocupen. De repente, plantéenselo de acá a final de año, de acá a unos 6 meses, ¿no? Y bueno, si no nos da tanta ansiedad, pues podemos planificarnos de aquí a 5 años, visualizar, ¿no? ¿Dónde quisiera yo estar? ¿Qué quisiera hacer? ¿Cuántos años tendría yo de aquí a 5 años? ¿No? ¿Lo que estoy haciendo ahora me está llevando a eso o no? ¿O qué me tendría que llevar a eso? ¿No? Dependiendo también en qué etapa de nuestra vida estemos. O de acá a 2 años, y 5 años nos suena como muy lejos, ¿no? Entonces, pues lo importante es eso, es que tengamos como esa visión de lo que queremos, porque eso nos ayuda también a concretarlo, a ponerle una imagen, un nombre, y eso nos ayuda también a que sea una meta. Y pues bueno, cuanto más claro tenemos nuestra meta, pues también más saber vamos a tener de cómo llegar a eso, ¿no? Es importante eso que dices de la visualización, porque muchas veces nosotros somos como nuestros peores enemigos en cierto sentido, ¿no? A la hora de boicotear las decisiones que vamos tomando o de poner frenos y demás. Entonces, el hecho de, bueno, pues de visualizar, de imaginar, de escribir cómo nos vemos en esa vida hace que sea un poquito más real o al menos que nos conecte un poco más, ¿no? Y dejemos un poco de lado a ese saboteador o saboteadora interna que muchas veces Mm. tenemos. Totalmente cierto. Y también por lo que decías del miedo, Rosa, ¿no? Porque en Mm, cuanto más claro tenemos nuestra meta también, más podemos ir disipando esos temores, ¿no? Como que no voy a poder, bueno, no voy a poder ahorrar tanto dinero, por ejemplo. Bueno, pero plantéatelo un año, haz tu plan, tu meta en un año, y cuando llegas al final de ese año y dices, pues mira, sí, puedo ahorrar tanta cantidad de dinero, no me imaginé que iba a poder. Ah, claro, entonces ya hay un miedo, digamos, tachado, ¿no? exacto. Uno menos que afrontar. Sí, qué importante. Bueno, a ti que nos estás escuchando hoy, te invito a que nos cuentes en comentarios si alguna vez te has hecho también esta pregunta sobre la que reflexionamos hoy. ¿Es posible vivir de lo que me gusta, dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona? Y si es así, cuéntanos, como te digo, cómo respondiste a esta pregunta o qué pasos diste de estos que hemos hablado hoy o de estas reflexiones o situaciones que hemos hablado hoy, si te identificas con ellas. También te animo a que compartas esta conversación, si conoces, pues con alguien que pueda sentirse ahora mismo abrumado o abrumada por ese momento vital, ¿no? Esa toma de decisiones y si puedo, de verdad, seguir mi vocación. Y Ciar, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, encantada, gracias a ti y a todos los que han escuchado. Nos vemos en la próxima vuelta. Hasta luego. Bien.